como la diabetes. No a la magnitud de ellos, pero están dentro de las endocrinopatías más frecuentes, sobre todo, y es la más frecuente en la esfera ginecológica, ¿no? Esto es un desorden heterogéneo, tanto en su fisiopatología como su presentación clínica, hay mucha variedad entre medio, pero dentro de todo, más allá de todo esto, la característica fundamental es el estado de hiperandrogenismo, clínico o bioquímico. O sea, puede ser que una mujer no tenga manifestaciones de hiperandrogenismo, ni acné, hirsutismo, seborrea, pero tiene andrógenos elevados en sangre. Ya podemos considerarlo como un estado de hiperandrogenismo. Después veremos de qué condición viene eso. Pero en todos los casos, el SOP tiene como característica fundamental la presencia de un hiperandrogenismo. Al punto tal que siempre decimos lo mismo, un SOP sin hiperandrogenismo clínico y o bioquímico no es un SOP, aunque tenga todos los ovarios llenos de quiste, aunque tenga insulinoresistencia, aunque tenga anovulación, que son las otras condiciones de este síndrome. ¿Sí? El hiperandrogenismo es el marcador fundamental. Es causa fundamental, más que de infertilidad, yo decía de subfertilidad, porque cuando hacemos los tratamientos correctamente o un paciente toma las conductas para control correctamente, la fertilidad aparece y muchas veces el SOP revierte tras la aparición de un embarazo. Y la principal importancia desde el punto de vista en general es que más allá de que eh, tiene mucha expresión clínica de lo ginecológico, tiene mucho riesgo cardiovascular y metabólico a largo plazo. La patogénica, como decía, es importantísima, es muy grande. Hay un montón de teorías que se fueron formulando en base a la patogénesis. Entran bases genéticas, secreción de neutrofina, secreción de insulina, peso corporal, un montón de cosas más. Acá está desplegadito de otra forma más linda. Todas ellas tienen cierto punto de acción. Pero si ustedes se van a fijar lo que es el resumen fisiopatológico de un SOP, y a alguien le interesa estudiar todo esto, no nos vamos a poner a leer todo esto, pero fundamentalmente lo que se dice es que en ciertas mujeres, y por acción de una insulinoresistencia bastante intensa, la insulina genera cambios ováricos y dentro de ellos genera que las células de la teca se vuelvan mucho más sensibles a la acción de las gonadotrofinas. Al estar más sensibles, las células granulosas frenan su accionar y eso hace que aumente la producción de andrógenos ováricos. Entonces, y va a disminuir la de estrógenos. Al generar ese switch en la producción hormonal ovárico, lo que termina pasando es que una mujer que va a tener trastornos estrogénicos, desde síntomas de hipoestrogenismo hasta infertilidad, hasta trastornos menstruales, hasta ovulación, y la aparición de los estados de hiperandrogenismo. Esa es una de las primeras teorías que se planteó y hasta el día de hoy sigue siendo una de las teorías más aceptadas como causal del SOP. Pero siempre es hablando. Esta condición es una mujer que tiene malos hábitos, es sedentaria, come mal, es obesa, es insulinoresistente y a su vez tiene carga genética familiar asociada para generar un SOP. O sea, un hermoso quilombo. Pero esta sería la fisiopatología más aceptada al día de la fecha. Bueno, acá están las diferentes teorías, ¿no es cierto?, de las que uno puede ver. Esta es una de las que más se acepta, ¿no es cierto? La 3 es una de las que más se acepta hoy en día, aunque todas están, ninguna ha sido descartada y ninguna ha sido confirmada, por eso todas siguen más o menos en carrera. Bueno, esa es otra de las cosas que hablábamos recién en lo mismo. Esta es una de las primeras conversiones que se ha hecho del síndrome de ovario poliquístico, por eso en su momento, hace mucho tiempo, se llamaba como síndrome de Stein-Leventhal. Era el nombre de esto, que era un estado de hiperandrogenismo con ovulación, insulinoresistencia y ovarios poliquísticos. Ahora se llama SOP directamente. La historia del SOP es bastante este, sencilla dentro de todo. Hay ciertos hallazgos en algunos momentos, pero nunca fueron descritos. En 1935, Steen y Leventhal lo describen en 7 mujeres y lo detectan a través de un hirsutismo, siempre de una presentación que ustedes ven en todos los reportes que hay hace muchos años atrás, siempre aparecen como fundamental la presencia del hiperandrogenismo clínico y bioquímico, en su momento clínico. Se fueron estudiando distintos factores, distintas acciones de esto. Los ovarios poliquísticos se detectaron por la parotomía en su primera instancia, pero la diferencia o el boom del hablar del síndrome de ovario poliquístico aparece en el año 1990 cuando se hacen los criterios de Rotterdam. Y a partir de ahí es como que empieza a adquirir como una entidad diferente, porque siempre se decían que era una cosa que no, que era obesidad, que no era obesidad, que sí. Entonces los criterios como que vinieron a aclarar un poco. Y son los que hasta el día de hoy se sigue utilizando como factor para el diagnóstico. ¿Tá? De ellos son
el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, o sea, el clínico es hirsutismo, acné, alopecia androgénica y seborrea. El bioquímico, el aumento de la testosterona. En primera instancia, las guías nuevas hablan de la testosterona total como medición y voy a utilizar la libre o la biodisponible en los casos de mujeres que estén con baja carga estrogénica o que estén desnutridas o que tengan alguna otra condición de hipoalbuminemia. Alteraciones del ciclo menstrual es otra de las condiciones. Suelen ser que tienen oligomenorreas o amenorreas, por lo general, pero más allá de la alteración del ciclo menstrual, creo que tiene como mayor partida o mayor peso el saber que estos ciclos son anovulatorios. Si yo pudiera pensar en una persona que tiene signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo y puedo determinar la anovulación, ya con eso determino el SOP, más allá de lo que tenga o no tenga otra cosa. Son los dos factores más importantes a la hora de diagnosticar. Eh, la apariencia ovárica ecográfica es otro de lo que se ha visto. Se dice que tiene que tener más de, en un momento fueron 15, antes fueron 10, después fueron 15, hoy son 25 folículos menores de 1 centímetro en puente de Rosario, subcapsulares en ambos ovarios. Bueno, los criterios: Rotterdam, hiperandrogenismo, anovulación o oligoanovulación, eco con ovarios poliquísticos, hoy se habla mayor de 25. Los NIH también son los otros que se usan mucho, son eh, muy parecidos. El NIH fue uno de los más utilizados, el tema que fue cambiando, ¿por qué? Porque los criterios de NIH necesitan los tres, tienen los tres presentes para el diagnóstico. Hoy sabemos que con 2 de 3 podemos hacerlo, por eso los de Rotterdam están tomando un poco más de peso a la hora de diagnosticar. Distintos fenotipos. Hay muchos fenotipos que van a haber. Bueno, hay algunos que lo llaman así: sopleno, clásico, ovulatorio, no hiperandrogénico. Hoy se llama 1, 2, 3, 4. El 1 o el pleno es el que realmente tiene todo. El 2 o la anovulación mismo, creo que si va a haber ya con eso, para mí, categórico. El ovulatorio es el androgenismo. Este es muy importante porque a veces se confunde mucho con el no hiperandrogénico. Hoy le dicen que el trastorno menstrual tiene los parámetros, todos tienen insulino resistencia, pero todos tienen incluso androgénico, donde la característica es que al no tener clínica tiene alguna testo elevada cuando uno lo empieza a buscar. Las condiciones asociadas, como les decía, obesidad y diabetes, son de las más frecuentes porque muchas veces es la forma en la cual ingresa. En estas condiciones, las poblaciones americanas e indígenas son las más frecuentes para desarrollarla. Drogas hay muchas que pueden llegar a favorecerlo, son como codisparadores, no serían solamente los únicos que los realicen. En estas manifestaciones clínicas, esto es un poco más armado de lo que decíamos: el hiperandrogenismo, hirsutismo, acné y alopecia son las formas clínicas. Obesidad e insulinoresistencia como alteraciones del estado de insulinoresistencia. La anovulación es otra de las signos, no lo estoy viendo, pero alteraciones del ciclo menstrual también aparece, también. Una cosa, acá dice complicaciones de embarazo. Por las dudas, no es decir complicaciones de embarazo, lo que genera el SOP, sino que lo que más hace es abortos. Tiene una tasa de abortos muy alta dentro de las primeras 20 semanas, está asociado mucho a la función de los andrógenos y la insulinoresistencia que tiene. Otra de las complicaciones es una vez superada la etapa del aborto, que la mujer continúa su embarazo, no lo haya perdido. La otra complicación que aparece es diabetes gestacional. Son pacientes que están en estado de insulinoresistencia, y en esta circunstancia la insulinoresistencia en un embarazo se transforma linealmente en diabetes gestacional. Las alteraciones reproductivas, como dijimos, bueno, esto es más de lo mismo que veníamos hablando. El hirsutismo es una de las cosas. Esto es importante determinarlo porque el hirsutismo no tiene que ser diferenciado de una hipertricosis. Son dos cosas totalmente diferentes. El hirsutismo es una condición que está manejada por andrógenos. Es un exceso de vello de características masculinas en zonas masculinas. Es decir, el pelo tiene que ser de aparición masculina, rizado, largo, negro y de un grosor mayor. El pelo ralo, que es el más finito, está determinado muchas veces en las mujeres con hipertricosis,
que generalmente es el mismo vello que tiene una mujer en mayor cantidad. Eso es lo que se conoce como hipertricosis. El vello femenino de localización femenina, o sea, antebrazos y no brazos, un poco más oscuro, pero no enrulado, no ralo, es un vello de hipertricosis. El hirsutismo es un vello de origen masculino en una mujer en lugares no masculinos. Y el diagnóstico del hirsutismo se basa en una escala, que es la escala de Ferryman-Galloway, que para nuestro sector es un score de 8 o más de 8 para que sea positivo. Y este score es importante saber lo que cambia, porque van a ver o van a leer que depende de dónde sea la guía actuante, el valor del score cambia. Por ejemplo, para los españoles el score es de 12. Para los chinos, japoneses, coreanos, el score es de 2. Entonces, es muy diferente porque también entra mucho que ver la etnia para poder diferenciarlo, ¿sí? Si yo tengo un hirsutismo que está muy manifiesto, francamente hirsutismo, lo determiné por fuera de lo que es la hipertricosis, es el idiopático. Generalmente es porque no le encuentro los andrógenos elevados en la sangre. El score de Ferryman-Galloway es este. Nosotros utilizamos una escala de puntaje según la presencia de vello en los diferentes sectores. Si ustedes ven, la zona del bozo no es un lugar que una mujer debería tener pelo, en ninguna de las circunstancias. El mentón y maxilar tampoco es la otra zona. Desde 2 o 3 pelitos hasta gran cantidad de vello se le asigna de diferentes puntajes. La zona de los pechos no es otro lugar, porque si ustedes ven, pueden muchas veces tenerlo, pero a veces la cantidad de pelo es bastante excesiva y el pelo en este sector está solamente manejado por los andrógenos, al igual que en el resto de los sectores, y entonces es muy característico junto con el pelo por arriba del ombligo, o sea, el supraumbilical, también tiene manejo. El pelo pubiano también tiene algo que ver, pero también la etnia entra más en juego ahí. El pelo en muslo sí tiene mucho que ver con andrógenos junto con los brazos, tiene mucho que ver y se van con los descargos, y en la zona de la espalda, tanto alta como baja, también son los otros lugares. Este es el score común. Hay un score que se llama reducido, score de Ferryman-Galloway reducido, que solamente utiliza 5 puntos: el bozo, mentón, pecho, abdomen y espalda. Los 3 lugares más frecuentes donde están manejados por las hormonas masculinas. Yo lo que hago es ir viendo cómo es el pelo en los distintos sectores de la mujer y asignándole el puntaje según el score. Luego sumo el puntaje total. Si tengo más de 8, es hirsutismo. En nuestra zona ya no es hipertricosis, sino hirsutismo. Y es la forma que tengo de detectar clínicamente uno de los estados de hiperandrogenismo. El acné es el otro, es un acné de tipo vulgaris, es la causa más frecuente que se presenta, el mismo acné que presenta en el adolescente. La aparición de la seborrea es otra de las cosas, ¿sí? Pero estas son manifestaciones bien claras de hiperandrogenismo del SOP, un hiperandrogenismo leve. Existen otros estados de hiperandrogenismo en el cual es mucho más intenso, mucho más potente, que no solamente esto se magnifica un montón, sino que aparece un gran desarrollo de masa muscular, aparece una gran alopecia androgénica y aparece una gran clitoromegalia. Eso no se suele ver en el SOP y eso es muy frecuente de sospechar en 2 condiciones: cáncer suprarrenal, un carcinoma suprarrenal productor de testosterona, o la hiperplasia suprarrenal congénita. Las 2 condiciones que me lo pueden dar. Ya son entidades hiperandrogénicas, pero diferentes al SOP. Dentro de las manifestaciones metabólicas es otro de los pilares del diagnóstico. La insulinoresistencia es la que más se ve y esta es diagnosticada por clínica, es decir, acantosis nigricans, acrocordoma, perímetro de cintura mayor a 88. Eh, y yo creo que esto es algo de lo que está más frecuentemente relacionado en estos pacientes, que más frecuencia lo podemos ver, porque hasta ahora, si nos guiáramos por la guía que más tiene peso, sería el disparador del famoso SOP. Esta misma guía también establece, o esta fisiopatología también establece, que si una persona o una mujer desciende de peso y normaliza su peso, pueden normalizar o desactivar el SOP y salir de esa zona, ¿sí? Yo creo que la poliquistosis y la hiperandrogenemia persisten un tiempo más, pero puedo revertir la fisiopatología del SOP. Diagnósticos diferenciales, bueno, van a haber un montón, pero yo creo que lo que más tiene que tener diagnóstico diferencial es la hiperplasia suprarrenal congénita, uno de los más fuertes, característicamente tiene un estado de hiperandrogenismo muy severo, muy severo.
Eh, y esta hiperplasia a veces está de la niñez y cuando no es diagnosticada de la niñez, generalmente tiene un fenotipo de varón por fuera muy marcado, con gran proporción de barba, masa muscular muy varonil, pérdida del efecto, o sea, tiene una cadera androgénica, no tiene una cadera ginecoide, o sea, tiene gran cantidad de cambios. Los tumores adrenales son los otros, las drogas no tanto. La otra es la obesidad. La obesidad general puede tener síntomas que se confundan con un SOP, desde la insulinoresistencia, los trastornos menstruales, algo de seborrea o acné, que puede estar relacionado con la obesidad, y el síndrome de Cushing. El otro que puede dejarme un cuadro muy parecido a un SOP. Las evaluaciones, bueno, anamnesis, peso, talla, esto creo que es todo habitual a todos los pacientes. Laboratorio. Si yo voy a estudiar a un paciente con sospecha de SOP, lo primero que necesito poner en evidencia es el hiperandrogenismo. Voy a buscar el hiperandrogenismo clínico. Lo que yo está estipulado por guía es pedir la testosterona total. Y nada más que eso. A veces, cuando sospecho que hay trastornos en las en las proteínas transportadoras, puedo pedir la libre o la biodisponible, o pedir la testo total más la SHGB, que es la proteína transportadora. Dentro de los andrógenos, también en su momento el dosaje de todos. Entonces suelo agregar la delta 4 androstenediona, la DEAS y la 17 hidroxiprogesterona, que es la que está acá abajo. Esta es la que yo uso para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita. De todos los andrógenos, de todos estos, la 17 y la DEAS son andrógenos que tienen una producción casi exclusiva suprarrenal. La testosterona tiene una combinación entre ovarios y suprarrenal. Y la delta 4 androstenediona tiene casi una producción mayor ovárica. Entonces, si superamos esas cosas, ¿cuáles empezamos a encontrar más elevadas en un SOP? ¿Alguien? Si es que lo entendieron, si no me dicen. La androstenediona, por el ovario, digamos. Exacto. ¿Y cuál más? Y la testo. Entonces, si yo tengo un paciente con sospecha de SOP y le pido el perfil de los andrógenos, voy a encontrar característicamente la testosterona más elevada y la delta 4 más elevada, con una DEAS un poco más normal o algo disminuida si trata tanto de compensar, y una 17 normal. Esta, la 17 hidroxiprogesterona, es uno de los andrógenos más potentes, pero característicamente solamente está elevado en la hiperplasia suprarrenal. Es más, hace diagnóstico. Si yo tengo sospecha, le pido la 17 hidroxi, está elevada, punto. Es hiperplasia suprarrenal congénita. Las gonadotrofinas las pido, no me dan mucha utilidad porque tampoco me dicen cómo está, sino que trato de descartar un hipogonadismo asociado. TSH, prolactina, también otra de las cosas que lo hago. Eso ya es como protocolo de una amenorrea. Y tiene como otra observación de protocolo una TTOG. Un test de tolerancia a la glucosa, todos los pacientes con SOP tienen que tener desde el inicio. Esto es para detectar en forma temprana las alteraciones del perfil glucémico justo con el lipidograma, porque nunca hay que olvidarse que estos pacientes o estas pacientes tienen muy alto riesgo cardiovascular. Bueno, esta es una ecografía que muestran los que dicen los criterios hoy en día que se utilizan para el SOP. Acá donde se ve si esto es todo el ovario, ¿no? Sobre subcapsular, todos los quistes menores de 1 centímetro, lo que llaman cuenta de rosario, como si fuera un rosario de la iglesia. Eh, las mujeres con SOP, ya les decía, tenemos altos riesgos en el embarazo. La preeclampsia, yo la dejo en dudas, más en el último congreso de hace una semana atrás, no nombraron la preeclampsia como un riesgo, sí diabetes gestacional, con todas las complicaciones de una diabetes gestacional. Parto, aborto, sigue siendo una tasa muy elevada. Riesgo de pretérmino muy leve, incluso en los estudios que presentaron en el Congreso la P no le da significativa, así que es como que se toma hasta ahí nomás. Tratamiento, siempre en el SOP voy a tratar de generar, eh, solucionar la fisiopatología. Yo le decía, si yo a estos pacientes les digo que o los pongo a descenso de peso, trato sus complicaciones metabólicas, trato sus complicaciones relacionadas con la insulinoresistencia y la obesidad que tienen, muy probablemente me ayude muy rápido a disminuir. Si yo con eso disminuyo la fisiopatología, por detrás lentamente me va a corregir todo el perfil metabólico, o sea, la glucemia, los lípidos, los triglicéridos, el hepatograma,
y eso en consecuencia me va a hacer que vaya disminuyendo el riesgo cardiovascular. Eh, la anticoncepción también en estos casos es una condición muy importante. Muchas de estas mujeres se detecta esto porque se empiezan a estudiar cuando quieren ser mamá. Hasta esa instancia muchas veces no le dan importancia. Entonces, otro de los objetivos que tengo que ver es cómo voy a tratar la anticoncepción en una paciente con SOP. Dentro de lo primero que ello, los cambios del estilo de vida, las mismas acciones que utilizamos en diabetes son las que más nos utilizan. Hoy en los tratamientos combinados que tenemos para obesidad, sobre todo obesidad mórbida, utilizar los GLP-1 o los anorexígenos centrales como la naltrexona y el bupropión pueden ser de utilidad para la ayuda al descenso de peso, pero es la única forma que yo tengo de ayudarnos en esas instancias. Dentro de lo farmacológico, puedo utilizar anticonceptivos orales. Se los voy a dar cuando la mujer no quiera quedar embarazada y su mayor problema sea la alteración de los ciclos menstruales. Porque está anovulando, es decir, no tengo riesgo de embarazo muchas veces. Pero muchas mujeres les molesta no tener sus menstruaciones mensuales, a su vez eso va a disminuir el riesgo de cáncer de endometrio, también eso es verdad. Entonces, más allá de todo, los anticonceptivos orales se dan para que la mujer cicle, no por otra condición. Pero en esa instancia puedo ayudar en esos tratamientos utilizando dentro de los anticonceptivos los que tienen más acción antiandrogénica. Drospirenona, ciproterona, los que más potentes son, y su acción va destinada a perder los síntomas de hiperandrogenismo periférico. Ayuda a la pérdida del acné, desaparece la seborrea, mejora, va a secar el pelo en las zonas androgénicas, hasta cierto nivel, después capaz que con terapias estéticas tiene que terminarlo, pero tiene una gran acción para disminuir los síntomas de hiperandrogenismo. Si la mujer no quiere los anticonceptivos, otra de la opción que tengo para usar es la espironolactona. Tiene acción antiandrogénica periférica, entonces eso me va a ayudar a quitar muchos de los síntomas de hiperandrogenismo. El tema controvertido siempre fue, hasta hace poco sigue siendo controvertido, el uso de metformina en la paciente con SOP. Antes de hacer el diagnóstico y sin saber cuánto tenían de glucemia o si tenían la curva, se le chantaba metformina porque decía que mejoraba el ovario. Hoy sabemos que no hace absolutamente nada. Se tiene mejoría en el ovario, sí, pero en el control metabólico no genera nada, no previene la aparición de la diabetes, no previene los cambios, ni disminuye el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, solamente cambio en estilo de vida son las únicas pruebas que hasta el día de hoy siguen siendo como autorizadas o aprobadas. ¿Cuándo le doy una metformina a una persona? Cuando, por ejemplo, en la curva que le hago, me sale o intolerancia a la glucosa o diabetes o muy cercano a la diabetes. O sea, ya sería tratamiento del trastorno de los glúcidos antes que darle como preventivo o para la insulina resistencia. Los anticonceptivos combinados, como les decía hoy, etinilestradiol, se me fue el cursor, acá. Etinilestradiol en el primero, ciproterona en el segundo, la ciproterona y la drospirenona. Bueno, drospirenona es de los anticonceptivos más utilizados hoy en día en la población general. La ciproterona es el Diane 35 o el Cinia, tiene como acción, la ciproterona tiene mucha acción antiandrogénica, además, ese fármaco en realidad se utilizó en primera instancia como para tratamiento del cáncer de próstata, dependiente de testosterona. Eh, son los más utilizados. Hoy los progestágenos solos no tienen utilidad porque siguen sin mejorar el ciclo y tampoco me alteran el riesgo que tengo sobre el útero. Bueno, esto es algo más, siempre tratando de aportar estrógeno y algún antiandrógeno, o si no porto antiandrógeno con los estrógenos, le voy a agregar el espironolactona. Bueno, la eflormitina es otro importantísimo que se puede llegar a utilizar para el bisutismo, junto con el finasteride, puedo utilizarlo pero en forma tópica, el dutasteride puedo utilizarlo también en forma general, pero todavía no tiene la autorización y la flornitina no está en Argentina, el dutasteride sí, eh, hasta ahora espirolactona y ciproterona es lo que utilizamos. Fíjense que la dosis que se usa por fuera de los anticonceptivos para el antiandrogenismo es de 50 a 100 miligramos, se usan dosis bastante altas. Con respecto al embarazo, cuando una mujer va a buscar embarazo, en estos casos, la común es, como está escrito acá, la metformina. Pero generalmente en estas pacientes lo que sí ha demostrado en la evidencia que mejora la fertilidad es la disminución del peso, la actividad física rutinaria, incluso la actividad física antes del descenso de peso lo demuestra, y el clomifeno como inductor de la ovulación. Es decir, si yo quiero darle a una mujer que con un SOP me dice quiero quedar embarazada, yo digo, bueno, listo, ahora hay que empezar con mucha actividad física, cuidarse al extremo,
y clomifeno. Si con eso no se embaraza, voy a probar unos 6 meses, pasaría a técnicas de fertilización. Si no se embaraza, reviso el perfil, el perfil metabólico con la glucemia y lo demás, y recién ahí estaría evaluando la posibilidad de ingresar metformina, salvo cuando tenga glucemias alteradas. Y la metformina, como hablamos en su principio, no está autorizada en el embarazo, pero en el paciente con SOP está autorizada hasta la semana 20. Es decir, incluso tengo que dejársela. Hay ciertos estudios que no fueron confirmados, por eso no está autorizado legalmente todavía, esto es una indicación off-label hasta el día de la fecha, que vieron que si la suspendés por debajo de la semana 20, aumenta mucho el riesgo de la pérdida del embarazo. Por lo tanto, se aumenta la tasa de aborto. Por lo tanto, se deja hasta la semana 20, una vez que se embaraza, ahí se suspende y van a ver que la mayoría de estas personas pasan a diabetes gestacional y pasan a tratamiento clásico de insulinización. Bueno, como las conclusiones, SOP, endocrinopatía más frecuente, mujer en edad fértil, el diagnóstico es por exclusión, tengo que excluir todas las otras condiciones que hablamos al principio. No todos los SOP son iguales, eso es importante, pero siempre tengo que buscar el marcador, que es el hiperandrogenismo. El tratamiento o el control, sobre todo en los cambios de estilo de vida de estos pacientes, tiene como principal indicación la prevención y la disminución del riesgo cardiovascular, o sea, un paciente que va a tener un mayor riesgo de tener muerte o enfermedad o morbilidad cardiovascular, y generalmente de edad temprana, 50 años, 55 años. Eh, y trabajar sobre eso, el impacto emocional que esto genera. Son mujeres que buscan muchos embarazos y que muchas veces se detectan por ahí. Y siempre en internet por la lectura van a aparecer que da infertilidad, entonces vienen todas con un estado bastante alterado. El tratamiento es muy individualizado en cada persona. Siempre hay que buscar qué es lo que ella quiere hacer en los próximos años. Si no quiere quedar embarazada, anticonceptivo. Puedo darle los comunes contra ispirinona. Te dicen, tengo muchísima anemia, lo quiero sacar. Vamos a usar ciproterona un tiempo. No me funciona, ciproterona sola en 50 o espironolactona agregada. Puedo ayudarlo con esa parte. Quiero buscar embarazo, bueno, actividad física, clomifeno y después el ver. Y la metformina siempre queda para los casos en los cuales hay un impacto metabólico por parte del SOP, o sea, una hiperglucemia sostenida, alteraciones de triglicéridos y ya la desvinculación de la glicosilada. ¿Cómo? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Bueno. Fue bastante rápido, lo hice bastante rápido porque teníamos poco tiempo para hacer las dos clases, o sea, casi 2 horas para dar. Pues son dos clases que se nos juntaron, ese fue un problema. Dato extra que les quiero decir, en la hiperplasia suprarrenal congénita, que también se los comento porque he visto, bueno, el año pasado, en el anterior, había unas preguntas de eso, pero en el final. En la hiperplasia suprarrenal congénita es una situación en la cual existe un déficit enzimático en la suprarrenal y en la cadena de esteroidogénesis, que en algún momento yo los podía que existía, en la cadena se corta y el metabolito previo a donde está el déficit de la enzima se empieza a acumular, y que justamente es la 17 metabolito que se acumula. Este metabolito, si uno lo pudiera seguir y lo dejara seguir, termina en la producción de cortisol. Por lo tanto, son pacientes que tienen exceso de 17-hidroxiprogesterona, un antiandrógeno un andrógeno muy poderoso y un déficit relativo de cortisol. Existen dos grandes grupos, clásico y no clásico. El clásico se detecta en la infancia apenas nace y es el déficit enzimático es total, así que la 17-hidroxi es muy alta y es cortisol cero, así que son pacientes en insuficiencia suprarrenal, en Addison, por decirlo así. No en Addison, pero en Addison, en insuficiencia suprarrenal. Y en la secundaria el déficit es relativo, por lo tanto no tienen déficit de cortisol, tienen una vida normal y empiezan a ver alteraciones en el desarrollo puberal. Ahí lo que van a encontrar es acné, hirsutismo en intenso, o sea, bastante marcado, incluso los scores de Ferriman suele dar, no sé, 20, 25, y suelen tener clitoromegalia. Es una de las acciones de este nivel de andrógeno. Y una clitoriomegalia muy importante, que incluso muchas veces la consulta inicial o la forma en la que se detectan en las mujeres que no están tanto detrás del acné y demás, porque aparte los dermatólogos cuando piden acné no piden la 17-hidroxi, piden las otras. Porque sienten molestia, les duele, les molesta, entonces lo detectan desde ese lado. Como yo tengo una suprarrenal que tenga deficitaria en la producción de cortisol, tengo déficit de cortisol, va a vivir hiperestimulada por parte de la hipófisis a través de la CTH para mayor producción.
no voy a encontrar la CTH alta, sino que le voy a entrar en el límite superior. Pero lo importante de conocer eso es por el tratamiento. Porque el tratamiento de esta hiperplasia se hace con corticoides de larga duración. Uso prednisona, dexametasona o betametasona, dosis baja, 5, 10 miligramos, 8 miligramos de 0,8 miligramos de dexa, y se la doy que se la tome a la noche, nocturno, 10 de la noche, 11. El fundamento es lo mismo que el test de Nuyen que habíamos visto en su momento, que lo que es inhibir la producción de la ACTH. Al yo inhibir la producción de ACTH, disminuyo el estímulo sobre la suprarrenal y a su vez disminuyo la producción de 17-hidroxiprogesterona. Y es la forma en la que tengo que inhibir o disminuir estos síntomas. Es raro para pensarlo, pero el tratamiento nace desde ahí. ¿Sí? La pregunta que muchos me hicieron es, pero si yo le inhibo, va a tener déficit de cortisol, le va a dar cero y va a estar en insuficiencia suprarrenal aguda. No, porque lo que me lo está inhibiendo es un corticoide, o sea, ya le estoy aportando el corticoide que le voy a hacer faltar más adelante. Es como el paciente que toma corticoide en forma crónica. ¿Está? Va a presentar inhibición de la CTH, inhibición del cortisol, pero tiene corticoide en sangre porque se lo está aportando desde afuera. Chicos, preguntas, dudas para el examen, algo. Profe, yo tengo dos dudas, una con respecto a diabetes y otra con hiperprolactinemia. Dale. En cuanto a diabetes, tengo duda con respecto a la insulinización de los pacientes diabéticos tipo 2. Está el esquema bedtime, que sería darle la insulina NPH 8 horas antes del desayuno, o sea, cuando se va a dormir. Y Sí. después dice que si eso no funciona y no hay control metabólico, tendrías que pasarlo al 2 tercios, o sea, 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la noche. No, no, no es así. Eso está, o sea, lo saqué de la guía, por eso pregunto. ¿Guía de cuál es? ¿De Argentina? Ajá, Claro, no, la guía argentina es malísima. No, vos le das el esquema bedtime, lo vas subiendo, y si vos con eso no lográs el control metabólico, agregás una segunda dosis antes del almuerzo, y si con eso no te da, te agregas una tercera dosis antes del desayuno. Es decir, el esquema de insulinización en diabetes tipo 2, no tenés distintos esquemas como en uno, que es el múltiple dosis, el basal bolo plus, basal bolo. Acá hay uno solo, insulinización bedtime, y después se va agregando y progresando. Es como que si le das metformina 500 y le vas aumentando la metformina a medida que vas viendo de claro. que no logra O controlarlo. sea que si llegamos a las 30 unidades con el bedtime y no funciona, le agrego una dosis prealmuerzo que tiene como un nombre, que es la dosis de comida principal, y si no le agrego, Preprandial, ajá, y si no le agrego una predesayuno. claro, así. Ah, ahí, y no le saco los fármacos que esté tomando, digamos, con respecto a la diabetes. No se retiran, porque esto es progresión del tratamiento. Ajá, No es que me equivoqué en el diagnóstico y le estaba dando mal el tratamiento, que sea una codificación para cambiar, a sacar las pastillas. Es progresión. Entonces yo le voy a agregar una insulina porque con las pastillas no estoy logrando el efecto que yo busco. Solamente puedo sacar las sulfonilureas, sobre todo la glimepirida, la glimenclamida era otra, pero ya no está más en el mercado, así que la glimepirida, porque tienen mucho mayor riesgo de hipoglucemia. Solamente es por eso. No porque intervengan, no porque son incompatibles, no, sino porque aumenta mucho el riesgo de desarrollar hipoglucemias. ajá. Y después, con respecto a, para ver si me quedó claro, con respecto a diabetes tipo 1 se saca la dosis total que el paciente necesita, el 40% se hace basal con una de acción lenta, como puede ser glargina, y después hago los basales bolo antes de las comidas con aspartica, por ejemplo, Perfecto, que sería el otro 60% de la dosis total. exacto, perfecto. Así, Bueno. así se hace. Ajá. Y con respecto a hiperprolactinemia, en un momento vos hablaste, yo no entendí bien si era como una pseudo hiperprolactinemia porque la molécula era más grande o macroprolactinemia y no me quedó muy claro, no sé si me lo podrías explicar de nuevo. Bien, esa es la macroprolactinemia, en las literaturas la escriben como la big prolactina, o sea, la gran prolactina. En realidad no es una molécula diferente, es la misma prolactina que está rodeada de anticuerpos, se llama opsonización, o sea, una molécula está opsonizada
por anticuerpos circulantes que se les van pegando a la molécula y la transforman en una molécula mucho más grande. No es que haya crecido nada, sino que es la prolactina en el centro y los anticuerpos. Vista de nuestra visión, es una molécula más grande que la prolactina solita. Y la máquina que mide prolactina no te mide la molécula de prolactina, sino que mide el tamaño, o sea, mide por tamaño. Entonces, cuando vos medís en una macroprolactinemia, te va a dar valores mucho más altos porque está midiendo masa general, no cuenta qué cantidad de moléculas hay. No te dice tenés 100 moléculas de prolactina. Te dice tenés tanta cantidad o unidades o microgramos de prolactina. Entonces, mientras más grande sea la molécula, más masa va a tener, más grande lo van a medir. Si yo pudiera a esa macroprolactinemia que me va a dar alta, pudiera sacarle todos esos anticuerpos y medir solamente el núcleo, que es la prolactina sola, y es muy probable que me dé un valor súper normal, pero es la medición de la masa. Y el motivo de eso es importante porque eh, no tengo más cantidad, sino que tengo una molécula de prolactina opsonizada y a su vez, al estar opsonizada, es inactiva. Por lo tanto, no da clínica, no tiene acción, o sea, no da ni homenorrea ni galactorrea. Entonces nos podría dar como un falso positivo cuando vos pedís la prolactina por pedirla y de repente viene alterada y no tenés clínica, entonces no sabes cómo seguir, digamos, porque no podés. Claro. Si vos tenés una prolactina muy alta, descartarte la causa fisiológica, descartaste la causa farmacológica, y vos si sigue estando elevada, la corroboré y no encuentro el motivo por el cual está elevada, podés pedir al laboratorio que te haga una prolactina pegilada, que lo que hace es precipitar, hacen precipitar con polietilenglicol, y eso lo que queda es que todas las moléculas de macroprolactinemia desciendan y las moléculas de prolactina sola queden. Entonces te dice mayor 50% de precipitado, eso ya te confirma la presencia de una macroprolactinemia. Entonces, si vos tenés una prolactina muy alta y te da un porcentaje mayor a 50 en la precipitación, vos decís, bueno, le va a decir a la paciente, bueno, listo, mira, tenés una macroprolactinemia, son inactivas, no pasa nada, no necesitas controlarte más, esto no hay que tratarlo porque no tiene exceso de prolactina, sino que hay macroprolactina, hay que avisarle que es su variante, que no pasa nada y que no hay que hacer nada. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Profe, ¿Alguien yo más? tengo una duda. Sí, yo. Sí. En esa dosis que agregamos prandial en la diabetes tipo 2, ¿sigue siendo con NPH o es con una de rápida acción? No, siempre con NPH, hasta lograr más o menos las 3 dosis. Puedo Bien. utilizar, ojo, este esquema de NPH es de insulinización, o la NPH es el más utilizado. Se puede hacer con otro tipo de insulina, puede hacerlo con glargina, puede hacerlo con Levemir, puede hacerlo con cualquiera de las otras, pero a mi forma de verlo, tiene mucha menos potencia en estos pacientes. Los dos esquemas más utilizados a la fecha en diabetes tipo 2 es glargina y NPH. ¿Cuándo voy a preferir más la glargina o la tresiva? Cuando el paciente sea un diabético tipo 2 de muy largo tiempo y yo lo insulinicé porque empecé con síntomas de insulinopenia. Si el paciente tiene síntomas de insulinopenia, van a ver que es mucho más sensible. Con 10 unidades de Beptine, TNPH va a andar bien, va a estar normal. O sea, no tiene no tiene un gran resistencia, tiene más un déficit y eso se da por el gran agotamiento de destrucción pancreática a lo largo del tiempo. Entonces, en esos pacientes que te dicen, mira, tengo 60 años y a los 22 me diagnosticaron con diabetes. Listo, este ya tiene el páncreas frito, hay que insulinizarlo y generalmente con una pequeña dosis puedo hacerlo bien. Y si no quiero que tenga hipoglucemia, le doy una glargina, una tresiva y con eso también lo puedo hacer bien. Pero los que son más jóvenes, 40, 45, que tienen muchos signos de insulinoresistencia, que tienen una gran obesidad abdominal, que tienen un hepatograma alterado, tienen triglicéridos altos porque comen muy mal, la glargina o la tresiva no le va a hacer nada. Entonces la tresiva es donde la uso en la dosis Beptine y en las otras unidades también. Por lo general, no suelo tampoco combinar dos insulinas de un mismo tiempo de acción o tiempos parecidos. La que es la intermedia, la lenta y la ultralenta, no las voy a combinar entre sí, o uso una o la otra. Porque las lentas, tanto la intermedia como la ultra, entran dentro del grupo de las basales. Las rápidas, dentro de las rápidas también, y no suelo intercalar una con la otra, no tiene sentido. Manejo siempre una sola. Y otra duda que tenía era el tema de la hiperglucemia en tipo aislada, por ejemplo, un diabético tipo 2 que se descompensa por una neumonía y se interna, por ejemplo. ¿Cómo es? O sea, ahí se le agrega insulina y cómo es el manejo con eso. Claro, no es que se le agrega por la hiperglucemia, sino que esto es lo que se llama protocolo de diabetes en internación.
Los pacientes que se internan nunca se manejan con la medicación oral, ni con la metformina, ni con los DPP-4, ni con la sulfonilurea, ni la pioglitazona, nada. Vos tenés un paciente con diabetes, tenés 500, tiene una neumonía y lo internaste, es más probable que los 500 sean por la neumonía. Por lo general le decís, las pastillas de diabetes no se toman y vos ahí lo insulinizás. Pero la forma de insulinizarlo en la internación, eh, y siempre pensando en el riesgo de que esté chocado, es no se hace subcutánea. Yo no la hacíamos nunca subcutánea por NPH o glargina. Lo que hacíamos era por goteo, por suero. Y la insulina corriente, que es la única que puede hacer endovenosa, acuérdense, se ponía las 100 unidades en 100 mililitros, se goteaba una unidad hora, 2 unidades hora, hasta que vayas controlando la diabetes. Pero siempre se hacía con goteo de insulina paralelo, siempre y cuando el paciente coma. Porque si realmente se hace con dextrosa, se hace de otra forma, pero siempre se maneja el paciente insulinizado. ¿Cuándo voy a usar NPH? Cuando tengo muy baja tasa de que esté chocado, por ejemplo, una erisipela. Un diabético con erisipela que se interna, puedo darle NPH, 2 dosis, mira, está internado. Ahora, cuando sale, digo, listo, vuelva a su pastilla, vuelva a su casa y vaya a su médico. Pero no lo es que sale insulinizado de la internación, sino que uso insulina en internación. Y los valores de referencia son diferentes. 140 a 180 es el valor, de 100 a 160 es el valor normal en internación en sala, 140 a 180 es un valor normal en las unidades críticas. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, nos vemos la semana que viene en el examen. Dale, profe, Vale, gracias. profe, muchas gracias. Gracias, Mucha profe. suerte.